¿Qué es lo que escuchás cuando escuchás la palabra feminismo? ¿Hay alguien? ¿Dónde está el feminismo? ¿Dónde nos encontró el feminismo? Parece un lugar interesante. ¿Dónde encontramos al feminismo? Respóndenos. ¿En qué momento el feminismo se convirtió en una palabra que te hizo existir? Respóndenos. ¿Cuándo te apropiaste del sonido de la palabra feminismo? ¿De quién me viene el feminismo? ¿Cuál es tu historia feminista? El feminismo está donde el feminismo necesita estar. El feminismo necesita estar en todas partes. Porque no está en todas partes. Feministas. Ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran, hasta que vos los señalás. Como si por señalarlos los estuvieras creando. Ser feminista puede ser como vivir en otro mundo, aunque estés sentada a la misma mesa. La aguafiesta feminista empieza como una figura sensacional. Es como si el objetivo de su argumento fuera causar problemas, entrometerse en la felicidad de los demás. Nos convertimos en un problema cuando describimos el problema. Aguar la fiesta. Vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa. Aguar la fiesta. FM de la calle. 87.9 MHz. Probando. Siento un ruidito. Un ruidito. Buenas noches. ¿Qué tal? ¡Ay! Sigo sintiendo ruidos. A ver. Ruidos. Bueno, aparte. Hola. Pruebas técnicas que estamos haciendo en este momento. A ver ahí, si se escucha un poquito mejor. Mejor. ¿Mejoró? Ahí es una cosita de cableado, me parece. Hay un cablerío aquí arriba de como nuestra un mesa, nido nuestro de estudio caranchos, virtual. pero de ruido. Bien. A ver, ¿cómo nos escuchamos? Yo creo que está todo saliendo muy bien. Yo estoy escuchando todo con un delay de 20 segundos, así que estoy como en dos películas. 20 segundos, qué exagerada. No, pero es mi teléfono, Ah, bien, puede ser. Pero me reía de eso que estaba como... ¿Sabes por qué? Porque estás escuchando por internet, amiga. Por eso. Claro, sí. Muy buenas noches, bienvenides a este encuentro número 29 de Aguar la Fiesta. Yo siento un par de lluvias o algo así. Yo también, pero para mí no sé si es el celular con la antena. Puede Yo ser. ahí estoy como teniendo esa duda. Bien, bueno, ya la vamos a ir, ya que vamos a hablar de dudas, hoy también vamos a tener esta duda acerca de si este dispositivo nuevo que tenemos hoy nos traerá el aire del sol que nos trae la primavera este día. Así que feliz primavera para todas, todes. Mi nombre es Griselda Cifuentes. Como todos los martes estamos transmitiendo desde la FM de la calle. Hoy un día que no solamente se festeja la primavera y el día del estudiante, la estudianta, el estudianto. Hoy con unos anuncios importantes sobre los nuevos cuidados de COVID. Así es. Así que bueno, estamos... Nuevas medidas sanitarias que abren los aforos en los distintos lugares, como restaurantes, bares. Ya hay boliche, ¿no? Ya se puede ir a bailantear. Ya todo lo que es sistema barbijo en la vía pública se puede sacar también. A menos que sea estés sola. Claro. Cuando hay grupo de personas o conglomerados, lo que te lo pones. Yo quiero decir que hoy una clienta se subió al auto y me dio un beso. ¿Qué? Pará. Emoción. Pero yo a mi círculo le saludo con beso. Pero una persona... desconocida, claro. ¿Qué haces? Ahí. ¿Qué haces, divina? Es que Un beso en la todo. boca. Chape, ahí nomás. Pero Juli, te estaba levantando esta chica. Como todos los martes estoy acompañada de mis compañeras Juli Montoya, Juli Aloy, Fer Alarcón, bienvenidas. Habrán visto, habrán escuchado, habrán percibido, que no tuvimos editorial hoy. Y eso tiene que ver con que, decidimos cambiar todo el formato del programa. Vamos a un radioteatro.
Vamos a probar una nueva No se dice nada en serio en este programa. Ya hay 3 o 4 vaivenes que me las creí. Como cuando la Sole Pastoruti era lesbiana. Pasa que todo este cablerío, la primavera, los micrófonos. La luna llena en Piscis. Creo que también hay que notar que hoy, día de la primavera, feliz primavera para todos. Feliz primavera. Claramente se nota en el humor de las personas. Yo estoy yendo a la calle, camino y la gente ya está sonriente, algunas con remerita, ¿no? Como el sol radiante hace que también las personas tengamos otro humor. Incluso nosotras acá estamos mucho más pispiretas. Pispireta. Eléctrica. Bueno, vamos a hacer un repasito del programa. Hoy, ¿con qué vamos a estar? ¿Qué va a pasar en este programa? Hoy vamos a hablar de filosofía y feminismo, ¿no? ¿Qué relación, qué no relación y un montón de cosas más? Va a haber música también asociada a distintos momentos de este programa. Y además, bueno, como siempre, tenemos la propuesta política. Vamos a tener una presencia necesaria, una filósofa y docenta de la Universidad del Sur. Así que vamos a estar conversando en un ratito nada más. Y bueno, como siempre, vamos a cerrar este programa con el kit de supervivencia feminista, con todas las recomendaciones de libros, de películas y muchas cosas más, ¿no? Intenso el kit de hoy. Intenso el kit de hoy. Y bueno, como siempre, todos los martes, 20 horas, estamos al aire por la FM de la Calle, en el dial 87.9. Esta radio comunitaria de Bahía Blanca que tiene sede en el Centro Cultural La Panadería, la de Madrid 544. Y bueno, aquí estamos en este encuentro de Aguar la Fiesta, espacio radiofónico feminista que también tiene redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook. En ambos nos encuentran como Aguar la Fiesta. Y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify y también las entrevistas en Spotify y en YouTube. Feministas, ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás, como si por señalarlos los estuvieras creando. Aguar la fiesta. Aguar la Fiesta, FM de la Calle, 87.9 MHz. Aguar la Fiesta, porque la vamos a pudrir, por ejemplo. El 14 de noviembre de 1995 maté sin querer a la hija mayor de mi hermana, haciendo marcha atrás con el auto. Entre el impacto seco, los gritos de pánico de mi familia y el descubrimiento de que en realidad había chocado contra un tronco, ocurrieron los 10 segundos más intensos de mi vida. 10 segundos durante los que me aferré al tiempo y supe que todo futuro posible era un infierno interminable. Yo vivía en Buenos Aires y había viajado a Mercedes para festejar el cumpleaños número 80 de mi abuela paterna. Por eso recuerdo la fecha exacta, porque en unos días mi abuela cumpliría 90, porque en unos días se cumplirían 10 años de que esto que ahora que narro y me marcó como ninguna cosa, ni buena ni mala en la vida. Festejábamos el aniversario de mi abuela con el asado en la quinta, ya estábamos en la sobremesa familiar. A las 3 de la tarde le pido prestado el auto a Roberto para ir hasta el diario a entregar un reportaje. Me subo al coche. Vigilo por el espejo retrovisor que no haya chicos rondando y hago marcha atrás para encarar la tranquera y salir a la calle. Entonces siento el golpe, seco, contra la pared de atrás del auto y se detiene el mundo para siempre. A 40 metros, en la mesa donde todos conversaban, mi hermana se levanta aterrada y grita el nombre de su hija, mi madre o mi abuela o alguien también grita, ¡la agarró! Entonces me doy cuenta de que mi vida, tal y como estaba transcurriendo, había llegado al final. Mi vida ya no era, lo supe inmediatamente. Supe que mi sobrina de 3 años estaba detrás del auto. Supe que a causa de su altura yo no había podido verla por el espejo antes de hacer marcha atrás. Supe por fin que efectivamente acababa de matarla. 10 segundos es lo que tardan todos en correr desde la mesa hacia el auto. Los veo levantarse, con el gesto desencajado. Veo un vaso de vino interminable cayendo al suelo. Los veo a ellos, de frente, venir hasta mí. Yo no hago nada, ni me bajo del coche, ni miro a nadie. No tengo ojos que dedicarle al mundo real,
porque ya ha empezado mi viaje fatal en el tiempo, mi larguísimo viaje, que en la superficie duraría 10 segundos, pero que dentro mío se convertiría en una eternidad pegajosa. En ese momento, no sé por qué es tan grande la certeza, no tengo dudas sobre lo que acababa de hacer. No pienso en la posibilidad de que sea un tronco lo que había embestido, ni pienso que mi sobrina estaba durmiendo la siesta dentro de la casa. Lo veo todo tan claro, tan real, que solamente me queda pensar por última vez en mí antes de dejarme matar. Ojalá el negro me mate, pienso. Ojalá sea tan grande su enajenación de padre salvaje, tan grande su rabia que me pegue hasta matarme y no me dé la opción de tener que suicidarme yo mismo esta noche con mis propias manos porque soy un cobarde y no podría hacerlo porque cometería la peor de todas las bajezas, me iría a Finlandia. Utilizo esos 10 segundos, los últimos de calma que tendré en toda mi vida para pensar en quien ya no seré nunca más. Tenía casi 25 años, estaba escribiendo una novela larguísima y placentera, vivía en una casa preciosa en el barrio Villa Urquiza con una mesa de ping-pong en la terraza y toda la vida por delante. Trabajaba en una revista donde me pagaban muy bien, tenía una vida social intensa, era feliz. Y entonces mato a mi ahijada de 3 años y se apagan todas las luces de todas las habitaciones, de todas las casas en las que podría haber sido feliz en el futuro. Lo pienso de ese modo, desapasionadamente, porque ya no tengo ni cuerpo con el que temblar. En esos 10 segundos en donde el tiempo real se ha roto literalmente, en donde el cerebro trabaja durante horas para instalarse en un recipiente de 10 segundos, descubro con nitidez que mis únicas opciones, si mi cuñado no me hace el favor de matarme allí mismo, son las de huir de inmediato, sobornar a alguien, escapar del país o suicidarme. Lo que más me duele, tal como están las cosas, es que no podré volver a escribir literatura ni a reír. Durante mucho tiempo, años enteros, me siguió sorprendiendo la frialdad con que asumí la catástrofe en esos 10 segundos en que había matado a mi sobrina. No fue exactamente frialdad, sino que fue algo peor, un desdoblamiento del alma, una objetividad inhumana. Me dolía saber que ya no podía escribir, que el suicidio o en la huida, aunque no había optado con qué quedarme, no existiría esa opción, la de los placeres. Podría irme a Finlandia, sí, a cualquier país lejano y frío, podría no llamar nunca más a mi familia ni a los amigos, podía convertirme en fiambrero de un supermercado de Gemelina, pero ya no podía volver a escribir, ni amar a una mujer, ni pescar. Me daría vergüenza la felicidad. Me daría vergüenza el olvido y la distracción. La culpa estaría ahí involuntariamente, pero cuando comenzara la fase de calma o el olvido momentáneo, yo mismo regresaría a la culpa para seguir sufriendo. La vida había terminado, yo debía desaparecer. Pero si desaparecía, ¿qué? ¿Qué importancia podía tener darles a ellos la serenidad de no ver nunca más al asesino? Ellos, mi familia, los que ahora corrían lentamente desde la mesa al coche para matarme o para ver al cadáver de un niño, podrían creerme exiliado, lleno de dolor y de miedo, temeroso y ruin o agrofóbico, o podrían sospecharme loco, como esas personas que pierden el rumbo y la memoria después de los terremotos, alucinado, mendigo, enfermo. Podrían hasta perdonarme, pues me creerían fuera de toda felicidad y fuera de todo placer. Matarían a quien blasfemara mi memoria diciendo que se me ha visto reír en una ciudad finlandesa, a quien dijera que se me ha visto beber en un bar de putas o escribir un cuento a ganar dinero, seducir a una mujer, acariciar un gato, pescar bogas o dar limosna a un marroquí en un metro. No creerían que alguien, ya no yo en particular, sino que nadie fuese capaz de semejante flaqueza, de tan penoso olvido, de matar y no llorar, de escapar y no seguir pensando en esa tarde de verano en que una niña de tu sangre ha muerto bajo las ruedas del coche. 10 segundos eternos, hasta que alguien ve el tronco y todos olvidan la situación.
Nadie, ninguna de todas las personas que almorzaban aquella tarde de hace 10 años en Mercedes recuerda ahora esta anécdota. Nadie ha tenido pesadillas con estas imágenes. Solo yo me he despertado, transpirado, durante años enteros, cuando esos 10 segundos regresan por la noche sin el final feliz del tronco. Para ellos no ocurrió más que la abolladura de un guardabarro al final de la primavera. Nada malo pasó aquella tarde, ni nada malo ocurrió antes o después en mi vida. Han pasado 10 años desde entonces y todo ha sido un remanso en el que nunca lo irreversible se ha metido conmigo. ¿Por qué entonces en estos días siento que he cumplido solo 10 y no 35 años? ¿Por qué le doy más importancia a esta fecha en que no maté a nadie que a aquella otra fecha anterior en la que salí de mi madre dando un grito eufórico de vida? ¿Por qué algunas noches me despierto y descubro que me falta el aire y recuerdo como real el frío de una cabaña en Finlandia y me encuentro con las hilachas de la angustia y el exilio y me ahoga la cobardía de no haber tenido la voluntad de suicidarme? Es la fragilidad de la paz la que nos devuelve al escalofrío y a la incertidumbre. Es la velocidad infernal de la desgracia que acecha como un águila en la noche, la que sigue ahí escondida para quitarnos todo y dejarnos aferrado a un volante y pensando que la única opción es morir solos en Finlandia con los ojos secos de no llorar. Por suerte, casi siempre es un tronco y vivimos en paz. Pero todos sabemos, por debajo de la risa y del amor y del sexo y de las noches con amigos y de los libros y los discos, que no siempre es un tronco y a veces es Finlandia. Hernán Casiari. Bueno, ahora sí, me toca volver después de haber escuchado semejante expresión literaria o cuento o como quieran llamarle. La idea de poner a disposición este relato tenía que ver con que también nos ayude a ustedes y a nosotras a pensar acerca del tema que nos va a estar acompañando hoy en el programa, que es esto de la filosofía, el pensamiento filosófico, preguntarnos cosas y también un poco incomodarnos, ¿no? Como lo ha hecho bastante este cuento, que ya es la tercera, cuarta vez que lo leímos hoy en el día, me parece, y bueno, siempre sigue como corriendo ese aire frío por la espalda, ¿no? Como esa es la sensación, por lo menos, que se me viene al cuerpo, ¿no? No de la tristeza, ¿no? Sino de eso que puede acontecer y que bueno, que no está, no depende de la voluntad nuestra, no sabemos de qué depende, ¿no? Y está ahí, como siempre, en algún punto, acechando la incertidumbre, lo que puede ser, lo que puede no ser. Así que bueno, bastante de eso estaremos hoy charlando y conversando entre nosotras y con ustedes también, espero. Sí, muy afectada me quedé del cuento. Lo escuché varias veces, lo leí varias veces y la verdad que no dejo de quedarme mirando la mirada al horizonte fija y no saber para dónde correr. Hombre mirando al sudeste. Sí, a mí me pasó que me movilizó bastante por dos razones. La primera es que, si bien podemos, o sea, es un varón el de la historia, yo la verdad que tardé varios párrafos en darme cuenta que era una mujer. No sé muy bien por qué. Después como volví sobre la lectura y como al principio pareciera que no hay pronombres, o bueno, a mí se me escaparon en la lectura y me ganó mi primera interpretación a la hora de leerlo.
Y también, bueno, me quedé pensando mucho en cuántas cosas entran en muy poco tiempo, de repente, ¿no? Eso me impactó mucho. De repente una situación que, bueno, sistemáticamente dice que dura 10 segundos, bueno, y de repente le entró la vida en 10 segundos, ¿no? Y todas las preguntas, todas las incertidumbres, todas las emociones y cuántas cosas de repente cómo cambia la cuestión del tiempo frente a una situación, porque de repente entran tantas cosas en poco tiempo que me quedo como abrumada, ¿no? De todo lo que pasa. Pero ¿no les ha sucedido esa sensación que en un segundo o en lo que parece poco tiempo piensan muchas cosas? Sí, absolutamente. Sí, es como el tiempo se detiene. O incluso se hace eterno también, ¿no? Como esa subjetividad, esa experiencia subjetiva de transitar el tiempo, bueno, muy... No puedo hablar. No puedo hablar. Pienso también que en varios momentos de la narración y del cuento aparece esto de la distracción, ¿no? Como tanto no sé, ya no me voy a poder distraer más porque siempre va a estar presente que maté a alguien, como no voy a poder volver a reír, no me voy a poder... Y que después hace como esa metáfora de que muchas veces tenemos como... Quiero que analicemos esta metáfora al final, a ver si me ayudan a pensarla, como que dice, por suerte casi siempre es un tronco y vivimos en paz, pero a veces es Finlandia, ¿no? Como... se me viene a la cabeza también este año mi familia, mis tíos y mis primos tuvieron un accidente donde volcó el auto y giraron en la ruta y el famoso no se mataron, pero de real pedo, y son situaciones que te hacen poner como tanta perspectiva a la existencia, que te mueven todos los semblantes y ahí te replanteas todo, bueno, che, ¿qué estoy haciendo con mi existencia si todo en un chasquido se derrumba, ¿no? Sí, y también pienso cómo son las subjetividades, ¿no? Porque, digo, esta persona atraviesa esa situación y evidentemente 10 años después quedó marcada de manera sin vuelta atrás, digamos, por esa experiencia, y sin embargo, para el resto de la familia fue como anecdótico, ni se acuerdan de eso, ¿no? Pero cómo atravesar una misma situación para distintas personas puede significar un todo o un nada o un más o menos, y bueno, que tenga que ver con las subjetividades, ¿no? Cómo atravesamos esa situación. También me parece que él es el protagonista en algún punto, ¿no? Por eso creo que también es quien se queda, ¿no? Como pensando en esa situación, porque capaz desde afuera fue un susto, digamos, ¿no? Pero para él fue como eso que él pensó que en un momento podía ser real y que en otro momento no lo fue, ¿no? Hoy con Fer conversábamos y ella me decía qué fla debe ser, ¿no? O sea, qué situación, qué malestar debe ser, no sé, terminar con la vida de otra persona, ¿no? Y a mí me gusta, vos que trajiste la última parte, Juli, a mí me gusta la parte de cuando el alma se hace dos, ¿no? De un desdoblamiento, ¿no? De que puede ser el alma o también puede ser la conciencia. Y yo creo que no es necesario haber llegado a una situación tan límite para que en algún punto tu conciencia o tu alma o lo que sea esté también como un poco separada, ¿no? Digo, bueno, a veces cuando atravesamos situaciones bastante complejas, que bueno, que no se pueden comunicar, que no se pueden resolver, una también, ¿no? Puede estar en una fiesta, puede estar tomándose el mejor vino con sus amigas, estudiando, haciendo lo que una le encanta, pero hay algo ahí que no hace que se pueda disfrutar también, ¿no? Digo, no sé, pienso en tener una noticia de una pérdida o de, no sé, qué sé yo, como íbamos pensando sobre eso, ¿no? Sí, de una transformación drástica, ¿no? Del presente, y ahí para mí se hace presente el término de la finitud también, digamos, porque a veces yo creo que hay una cuestión inconsciente de creernos eterno, o que se va a dar cierta estabilidad de cómo estamos viviendo la vida hoy, ¿no? De repente digo, incluso pienso en esto de una pandemia de 2020 donde nadie se la veía venir, o un poco sí por algunos indicios, pero no de esta manera, y de repente nos cambió la vida en muchos sentidos, donde vamos a seguir teniendo transformaciones por varios años más, y de repente eso, ¿no? Como hay una cuestión que te hace poner perspectiva
del aquí y ahora y de la finitud, por lo tanto, ¿no? Como, porque no hay otro tiempo que el presente, ¿viste? Parece como un libro de frases célebres, ¿viste? Como, pero realmente, digamos, pasa eso a partir de ese tipo de experiencias, me parece, como... Muy latente la incertidumbre, porque de repente uno se piensa que pueda, no sé, pensar para adelante un montón de cosas y en realidad, bueno, el control sobre eso es casi nulo en realidad. Sí, a mí me genera la pregunta de por qué tenemos que llegar a situaciones tan límites para poder hacernos preguntas, ¿no? Un poco es la invitación en este programa, ¿no? De por qué no es un ejercicio, que no digo que tiene que ser cotidiano, pero que sí que sea necesario, ¿no? Y que una lo pueda como vislumbrar como algo necesario en términos vitales también, ¿no? Bueno, el hecho del pensar, del pensamiento, bueno, no necesariamente tendría que estar atravesado o condicionado por situaciones tan límites que obviamente hacen que por una perspectiva necesariamente, ¿no? Y si ustedes tendrían que decir cuáles son las sensaciones, por ejemplo, que les provoca la palabra filosofía o qué es para ustedes la filosofía. Así me da risa porque así cuando preparamos este programa ocurrió este mismo silencio después de esa pregunta. Bueno, sí, yo puedo decir que a mí la filosofía me resulta en un punto inalcanzable o fuera de mi vida cotidiana. Pero también porque creo que hay una construcción de lo que es la filosofía, o por lo menos yo la tengo, de que es una cuestión académica, de grandes pensadores y no sé, como una cosa muy, muy por fuera de la cotidianidad de las personas, de la mía por lo menos, y entonces, bueno, está por fuera de mi vida, me parece inalcanzable. De repente puedo pensar que el hacerse preguntas es un ejercicio que hago, pero bueno, nunca... o en general no me lo planteo en términos filosóficos, entonces en un punto, bueno, primero es lejana y de otros y otras. Y bueno, y después ahí como intentar desandar ese camino y pensar que la filosofía o el hacerse preguntas tiene que ver con la vida misma. Sí, un poco sí. Estaba pensando recién, te escuchaba Juli y se me venía otra representación a la cabeza en términos sociales, ¿no? Como la gente que... Hay una concepción, digamos, de que los filósofos son varones, claro. Con túnicas y barbas. Son gente media al pedo que está pensando por ahí, como que está divagando, digamos, en las ideas. Como, ¿no? Está como, al pedo un poco. Que está al pedo en el mundo, básicamente. No está haciendo nada, no es nada importante, nada útil para... no, se me representaban esas creencias sociales un poco que tenemos o que tiene esta sociedad. Después una va desarmando y conociendo y va. Podríamos decir que hay algunos estereotipos. Si una piensa la filosofía, está lleno de estereotipos, ¿no? Yo tengo 2 estereotipos varones de filósofos. Uno, esto que decían el otro día que cuando estábamos armando el programa, las túnicas y grecias. Y otra se me viene una movida más sesentera, setentera, europea, de polera, saco y lentes, ¿no? ¡Ay, sí! Aparentemente tienen ya viene con esa vestimenta, ya viene la carrera de filosofía o el filósofo ya viene con eso puesto. Se reciben de filósofos y van con ese saquito y polera. Sí, parece que sí. No, me quedo pensando en esto, ¿no? De nosotras cuando empezamos a activar dentro del movimiento feminista, uno de los ejercicios que nos hacíamos para todo, ¿no? Para comunicar la violencia de género, por qué es necesaria la lucha por el aborto legal, los estereotipos de género, siempre apelábamos a los mitos y a los estereotipos, ¿no? Y me quedo pensando cuánto para acercar el conocimiento, cuánto para desarmarlo, es necesario ir rompiendo estos estereotipos también, porque ahora que las escucho a ustedes, bueno, esos estereotipos terminan convirtiéndose en sentido común y creencia para un montón de gente, ¿no? Y bueno, y eso es un poco lo que vos contabas, Juli, ¿no? Como te termina alejando, termina haciendo algo que no es algo que está cerca de una, ni siquiera que tiene que ver con la vida de una, porque para mí el problema no es que una la sienta lejos, ¿no? Sienta una disciplina lejos, que es para otro. El tema es que una no entienda que dentro de lo que se configura en esos pensamientos, sobre todo en los pensamientos del poder, hegemónicos, occidentales y demás, es que hay parte de tu vida que se está definiendo ahí. Sí, entonces ahí es como, bueno, la invitación a tirarse a la pileta, ¿no? Y no necesariamente hay que estudiarse toda la crítica de la razón pura, ni
ni todos los libros clásicos, sino como tener la impronta de que algo de ese bichito de la inquietud le prestemos atención, porque yo creo que está como que en algún momento de la vida nos acompañó a todas, todes, ¿no? Alguna pregunta de esas. Bueno, nos vamos a ir escuchando una canción porque, o no, a ver. No, porque también tenía otra pregunta para hacerles. Bien, bueno. Bueno, hoy me vine con muchas preguntas. ¿Por qué un programa de feminismo va a hablar de filosofía? Ni idea, chicas. Es una buena pregunta no la tenemos que hay que escrita. hacer y que se la deberían estar haciendo en su tarea. A ver, respóndanos la gente de afuera. Sara Med dice que el feminismo es tarea para la casa. Marcela Lagarde dice que Bell Hooks dice que... Bueno, ¿qué podemos decir de la filosofía? Claro, lo que pasa es que hoy se nos desarmó el guión, porque bueno, nos pasamos, hicimos otra movida hoy. Así que, en términos generales, cuando hablamos de filosofía, podemos decir que hablamos de una actividad humana, ¿no? Uh-huh. Si la queremos definir como una disciplina, tenemos que viajar en el tiempo y remontarnos muchos siglos atrás a los primeros pensadores griegos que reflexionaron. Podemos decir la primera vez, o se reconoció por primera vez dentro del pensamiento occidental, el primer modo filosófico, y que es el inicio o el origen que le dio después vida a toda la historia del pensamiento occidental. Podemos nombrar Sócrates, Platón, Aristóteles, hoy por este programa. Y de ahí en adelante muchos personajes conocidos y sistemas filosóficos y varones como para ser dulce dentro de la filosofía, ¿no? Otra forma de abordar la filosofía es definirla como una actitud existencial, entendiendo que todos tenemos preocupaciones y cuestionamientos filosóficos. ¿Qué es lo bueno, lo justo, lo bello, lo verdadero? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es la vida y qué es la muerte? ¿Existo o no existo? Y que en algunas ocasiones algunas personas se dedican a indagar más sobre estas cuestiones, a conceptualizarlas y a armarlas en teorías para intentar responder estas grandes preguntas de la humanidad. No importa cualquiera sea el inicio que tome esa búsqueda, nosotros, les aguafiestas, nos encontramos siempre con el mismo problema, que es el punto de partida. La filosofía de sus inicios se conformó como una práctica androcéntrica y sexista, podemos decir patriarcal, colonial, racional. ¿Qué significa esto? Que como vamos a ir contándole a lo largo del programa, el pensamiento filosófico occidental ha elaborado complejas creencias, mitos, ideologías, filosofías, que en algún punto el feminismo corre el velo y se da cuenta que estas legitiman las opresiones patriarcales, la expansión del sexismo, no en la vida de quienes nos dirigen a nosotros, de quienes tienen el poder, sino en nuestra vida cotidiana, en las instituciones, en las dinámicas sociales y también en nuestras convivencias. Así que atentis, que todo el lenguaje está hecho de figuraciones, metáforas. Tenemos que prestar mucha atención a nuestros modos de cómo hacemos pensamiento abstracto, de cómo armamos las ideas. Necesitamos conocer historias para contar otras historias. ¿Qué pensamientos piensan? ¿Qué pensamientos? ¿Qué historias crean mundos? ¿Y qué mundos crean historias? Bueno, y ahora sí, nos vamos con Nelly Furtado, haciendo Eipan. Don't look so scared, you know I'm only testing you out. Hey man, don't look so angry, you're real close to figuring me out. We are a part of a circle, it's like a Mobius strip, and it goes round and round until it loses the lead. There's a shadow in the sky, and it looks like rain.
discover what's behind your eyes, and I've got so many questions that I want to ask you. I am so tired of mirrors. Pour me a glass of wine. There's a shadow in the sky, and it looks like rain. And shit is gonna fly once again. I got a bunch of government checks at my door. Each morning I send them back, but they only send me more. I look at myself in the mirror, am I vital today? Hey man, I let my conscience get in the way. Oh no, and there's a shadow in the sky, but it looks like rain. And shit is gonna fly once again. And I don't mean to rain on your parade, but pathos got me once again. And I don't want ambivalence, no I don't want ambivalence no more. No I don't want ambivalence, no I don't want ambivalence no more. Yeah. I said I don't want ambivalence, no I don't want ambivalence no more. No more. I said I don't want ambivalence, no I don't want ambivalence no more. No Feministas, ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás, como si por señalarlos los estuvieras creando. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle. 87.9 MHz. Aguar la fiesta. Siendo las 20:45 de este 21 de septiembre, día de la primavera, no va que nosotras decimos este día recopado, colorido, bla, 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 vamos a hablar de filosofía, ¿eh? O sea, vamos a aprovechar el buen humor, esta apertura de una nueva estación en el hemisferio sur para hablar de filosofía, justamente de las aperturas, ¿no? La filosofía nos permite abrir, ¿no? Abrir diálogos, abrir reflexiones. Y para esto vamos a reflexionar acerca de la filosofía y nuevamente vamos a venir con autoras que ya conocemos en este programa. Vamos a hablar y conversar con algunos textos de Naira Bacareza, Bell Hooks, y en principio también con algunas definiciones de Marcela Lagarde acerca de la filosofía del feminismo, acerca del problema de la razón y también acerca de la concepción de la naturaleza de lo humano, de lo humano. Bueno. Así que empecemos. Bien, según lo que dice Marcela Lagarde, el feminismo constituye una cultura
que en su globalidad es una crítica realizada por el movimiento social a la cultura y a la sociedad dominante. Pero es mucho más que esto también, es una afirmación intelectual, teórica, jurídica, de concepciones en el mundo. Y ahí es donde podemos afirmar que el feminismo se convierte también en una apuesta filosófica. ¿Filosófica por qué? Porque entendemos a la filosofía como un campo del pensamiento, la reflexión, el conocimiento en el que se da la confrontación sobre una concepción del mundo, sobre 2, 3, 4, varias concepciones del mundo, que aparentemente estas concepciones del mundo, como decíamos al principio, tienen una relación, digamos, con nuestra cotidianidad, con nuestras decisiones y también con nuestras conductas. También la filosofía lo entendemos como un espacio para la reflexión y sobre la innovación que nos aporta esta mirada desde esta anteojera, podemos decir, violeta. La filosofía es un lugar donde se analizan y se habla sobre ciertos discursos que moralmente están dispuestos e ideologizados en nuestra sociedad, que aparentemente una los conoce como discursos filosóficos, pero cuando empieza a salir un poquito más, se ve que hay otras cosas también que están influyendo en esas situaciones. ¿Por qué sabemos esto? Porque feministas, intelectuales, académicas, científicas, artistas, han generado en este último tiempo, sobre todo en nuestro último siglo, en el pensamiento occidental, nudos, o podemos decir, desatar nudos epistemológicos, nuevos problemas para la ciencia, la filosofía y las humanidades, y también han dado y producido conocimientos diferentes sobre algunos viejos problemas y nos han planteado nuevos problemas. En esto también el feminismo es una forma de generar conciencia, de conciencia social, una filosofía que se transforma para nosotros también en una ideología política y que también es un movimiento que se basa en una sabiduría y nuevos conocimientos. Así que para empezar a hablar acerca de algunos problemas que plantea la teoría feminista relacionada a una apuesta filosófica, eso en primera instancia como para empezar a charlar. Sí, y también hay que tener en cuenta que en este sentido de lo que decís, Gris, la filosofía es un producto de la humanidad y que se asocia generalmente con el uso puro de la razón. Entonces, el problema central, lo que sucede acá, es que las mujeres no hemos sido consideradas como parte de la humanidad. Si bien se nos consideraba como humanas, como seres humanas, no se nos concedían las características necesarias para considerarnos personas capaces de entrar en la dinámica del pensamiento. Entonces, bueno, podemos pensar que, bueno, a lo largo de la historia, los filósofos han presentado a la mujer, en términos generales, como un ser irracional, dominado por las emociones, propensa a la enfermedad incluso, presa de la vanidad, a la coquetería, y asociada con la naturaleza más que con la cultura, más que con la razón. Y esto claramente ha impedido que la mujer sea validada como una legítima productora de conocimiento. En esto un poco nos trae el texto de Sentimientos Feministas de Naila Bacareza y Mariela Solana, al cual hemos consultado, algunos aportes del feminismo que plantean la crítica que realizan al pensamiento occidental, ya que nos caracterizó a las mujeres y lo femenino. Y uno de los puntos de estas teorías van a remarcar que los pares son binarios en esta tradición filosófica. ¿En qué sentido lo binario? En términos de polarizar mente-cuerpo, pasión-razón, de lo público con lo privado, la cultura, la naturaleza, ¿sí? Todas estas características son generizadas, ¿sí? Hay algunas características que están relacionadas más con lo femenino y hay otras más con lo masculino, con lo varón. Claro, pues Entonces, si pensamos estas cosas que estabas nombrando ahí, por ejemplo, bueno, mente-cuerpo, bueno, toda la mente y la razón, podemos decir que en la tradición filosófica occidental, la mente y la razón era del hombre y el cuerpo, la parte irracional, bla, 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 a la mujer. Y así cada una, como lo público y lo privado, lo público espacio del hombre, lo privado espacio de la mujer, como y así. Algo que ya venimos
insistiendo en este programa, ¿no? Sí, esto de que cuando el pensamiento es binario o dual, bueno, prender una alarma ahí, ¿no? Como... Sí, tal cual. Entonces, también hablar esto en términos del repertorio afectivo que se emplea para caracterizar a las mujeres, tiene que ver siempre con el amor, el cuidado, el sentimentalismo, la empatía, la bondad, la sensibilidad. Todo esto en grandes filósofos grandes machirulos. Grandes discursos, machirulos. podemos decir. Vamos, discursos, ¿no? Porque se convierte la figura de un filósofo que después se convierte en un discurso hegemónico, al cual, bueno, los aportes del feminismo justamente han ido socavando estos grandes discursos, ¿no? Grandes discursos que en algún punto pareciera como que no entramos a veces, ¿no? No, claro que no entramos porque las mujeres no estamos dentro del ámbito de lo público, digamos, ¿no? Porque vinculado siempre a lo relacional. Entonces, no estamos aptas para las cuestiones de la vida pública, a partir justamente de esta generización, digamos, esta división de la esfera de lo público y lo privado y lo mente y cuerpo, ¿no? Sí, que en el caso de la filosofía, como en todas las áreas de producción de conocimiento, la figura bien del varón hegemónico, el varón cisexual, heterosexual, blanco, capaz, propietario, fue el dominante y fue como desde donde luego se desarrollan a partir de ahí todas las preguntas y todas las formas de entender lo otro. Y acá estamos pensando también en esta, que es este mismo pensamiento occidental el que construye la dualidad de lo masculino y lo femenino, y la mujer y el varón con la biología haciendo la mano derecha y dejando todas las identidades disidentes también por fuera de esto. Y por eso el discurso filosófico como androcéntrico fue como elaborado desde la perspectiva privilegiada del varón, podemos pensar que es distorsionado porque fue comprendido como algo neutro y universal, y desde ahí todo. Y la crítica más severa a estos discursos filosóficos tradicionales es que están destinadas en realidad a cuestiones reducidas, a experiencias, preocupaciones y pensamientos de una porción muy reducida de la humanidad, y que después es complicado extrapolarlo hacia otros lugares, ¿no? Como... Y bueno, esto de quiénes, sí, acá la pregunta, ¿no? De quiénes son los que construyen el conocimiento, algo que venimos, quiénes son los que, no sé si son quiénes son los que se hacen preguntas, porque justamente la propuesta que venimos a traer y que Gris mencionaba anteriormente es que hacernos preguntas es algo como medio de la humanidad, y creo que somos muchas las que estamos ahí haciéndonos preguntas constantemente, pero ¿qué preguntas se validan, no? Yo creo que hay capaz algunas preguntas que no son escuchadas, que no son ni validadas. Sí, e incluso las preguntas que se han hecho estos considerados grandes filósofos en estos discursos filosóficos androcéntricos, andrógino iba a decir, y andrógino es otra cosa. Pero bueno, tiene que ver, digamos, y habría que preguntarnos si nos identificamos con esa pregunta, si tenemos que ver algo con esas preguntas, porque están pensando desde su androcentrismo, digamos, y ahí no estamos acá representadas, no estamos como dentro de ese discurso. Aparentemente, dentro de estos discursos filosóficos que se hacen preguntas y las contestan, la pregunta que viene a traer la teoría feminista es, bueno, ¿nosotras estamos dentro de esas preguntas? ¿Esos dilemas universales, inquietudes, reflexiones, nos tienen en cuenta? ¿Nosotras somos parte de eso o es toda una invención? Bueno, tampoco vamos a tirar todo para la borda y decir hay que arrancar todo de vuelta, pero sí en algún punto poner en crisis
estos discursos que se van transformando después en cuestiones del pensamiento tradicional, ¿no? Sí, Cuando sí. una se sale de ahí, ya hay alguien que te va a decir qué lugar ocupás vos, ¿no? Digo, pienso dentro de la academia, esto de separar un pensamiento filosófico académico con otras experiencias de reflexiones cotidianas, tal vez, y sobre todo si vienen enunciadas por mujeres e identidades disidentes, ¿no? Entonces, como tal vez la pregunta sería para aquellos quienes queremos ser parte también de este pensamiento, ¿no? Que nos ayude a reflexionar y a pensar sobre cuáles son las preguntas necesarias para este tiempo, que una sea esa, ¿no? O sea, como, bueno, estos discursos son parte de nuestras inquietudes, este universal filosófico nos contiene, y en eso vamos a traer a Bell Hooks nuevamente. Ella no es una persona, no es una teórica que hable sobre específicamente de la filosofía, ¿no? No tiene una propuesta filosófica específica, ¿no? Como una teoría filosófica feminista, pero sí se hace algunas preguntas que están relacionadas a la filosofía, y entre ellas una está como bien cerca de la concepción de la naturaleza humana, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos cuando hablamos de la naturaleza humana? Vieron que en algún momento escucharon, bueno, no, pero esto es una cuestión natural, ¿no? O sea, los varones van a ser fuertes por naturaleza, Sí, las sí. mujeres débiles por naturaleza, o esto de, bueno, como hay una situación en la naturaleza que es de permanente lucha por el sobrevivir y demás, aparentemente también es una característica intrínseca del ser humano y por lo tanto de los varones, las mujeres y todas las personas que habitamos en esta tierra. Y para Bell Hooks eso se convierte en un problema, ¿no? En un punto dice, bueno, si nosotras tenemos que criticar algo a este sistema capitalista o ver dónde se cimentan esas bases, ideas de las cuales se puede como visualizar un individualismo como exacerbado, como es el que estamos viviendo en nuestras épocas, bueno, tal vez tiene que ver con algunas ideas del pensamiento occidental liberal. Entonces, bueno, pensemos qué hay detrás cuando esta cuestión de la naturaleza pasa a ser una certeza que no se pone en duda, ¿no? Y en eso nos dice, bueno, si el egoísmo, la agresividad, el impulso a conquistar y dominar realmente es parte de nuestra constitución, seamos varones, mujeres, lesbianas, travestis, trans, personas no binarias, bisexuales, qué sé yo, si está dentro de nuestra constitución como seres humanos, bueno, nos enfrentamos a un problema, ¿no? Porque justamente no toda la parte, o una parte de la sociedad es quien domina a otras, quien oprime a otras, y en eso, si nosotras necesitamos como corrernos de estas ideas, bueno, en algún punto necesitamos desarmar este tipo de ideas, ¿no? Contrarrestarlas. ¿Cómo? Bueno, generando otras preguntas, pero sí estando atentas en estas situaciones, ¿no? Como pensemos, ¿no? El sexismo, el racismo, el clasismo que existe por lo menos en Occidente, y cuando hablamos de Occidente podemos hablar de diversos Occidentes, pero sí el Occidente que nos toca a nosotras ahora pensarnos es un Occidente, si se quiere, como impuesto, ¿no? Situado desde Latinoamérica y el Caribe. También tenemos que como reflexionar acerca que, bueno, que nosotros no podemos pensar con las estructuras de pensamiento occidentales europeos, anglosajones blancos, sino que tenemos que transformarlas para venir un poco acá, para ir también desmenuzando todo eso que nos dijeron que era lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que pensar y qué ideas teníamos que producir. Se me viene Audre Lorde que dice, las herramientas del amo nunca van a desmontar la casa del amo, ¿no? Si seguimos pensando desde estos razonamientos y no le ponemos unos signos de preguntas a estas cuestiones impuestas de cómo somos porque somos humanos, bueno, nunca vamos a poder socavar y crear como algo, no sé si nuevo, sino algo como más también cuidado, ameno a lo posible y algo, un presente y un futuro feminista. Sí, o con nuestra propia creatividad, ¿no? De cómo entendemos el conocimiento, de cómo entendemos el lugar que habitamos, bueno, y qué necesitamos para estar en condiciones mejores, ¿no? Y en esto dice Bell Hooks, dice, si los cimientos de la futura lucha feminista deben basarse sólidamente en un reconocimiento de la necesidad de erradicar las bases culturales subyacentes y las causas del sexismo y de otras formas de opresión grupal. Sin enfrentarse a las estructuras filosóficas y sin cambiarlas, ninguna reforma
feminista tendrá un impacto de alto alcance. Así que, tarea para la casa. Tarea para la casa. Nos vamos escuchando una canción para ya prontito acomodarnos y poder conversar con una presencia necesaria. Vamos escuchándonos a Paula Mafia y el tema se llama Corazón Lisántropo. Corazón licántropo se empaña de luna llena, va derecho a la trampa, lo tengo que ahogar y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco, es por su propio bien, no entiende, lo ingenuo no es bien valorado en el amor. Cosas que hablan de otras cosas, un teatro demoníaco. Mi mente se abalanza sobre un libro con la ferocidad de un animal herido. Ahí, para saciar a las demandas de la existencia. Y sueño que me monto a mi caballo para traerte rendida en mi regazo. Ay, nena, agárrate que vamos a cabalgar. Quisiera ser Júpiter enorme y accesible, sentirme más cercana a los encantos de una imagen que al rigor de una palabra, criatura despiadada, gozar es un mérito mayor. Yo sé que te sorprenden los monstruos, también lloran cuando se van a dormir con el estómago vacío. No voy a perderte de esta manera, no será solo un botín de primavera. Ahí vamos a brindar por los nudos desatados. Mi corazón que aúlla por su auxilio aprenderá a no hacer más lío. Ahí, si en vez de enamorarse tan solo buscara con quien conspira. Feministas, ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás, como si por señalarlos los estuvieras creando. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Aguar la fiesta. This is the next century, where the universal's free.
guess the future's been sold. Every night we're gone, and some karaoke songs. How we like to sing along, though the words are wrong. It really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. When the days they seem to fall through you, well, just let them go. Si algo nos dio este programa es darnos el lujo, pienso en FM La Calle, un espacio que nos dio un alojo para hacer un programa entre amigas, ¿no? Bueno, queremos comunicar algo del feminismo y estamos acá. Segundo, nos dimos nosotras también la oportunidad de planificar un espacio de comunicación feminista, ir probando qué era lo que nos quedaba más cómodo, qué era lo que nos incomodaba, ¿no? Bueno, tenemos 6 meses de programa y nos dimos este lujo de tener un espacio radial. Y después nos dimos lujos también como de invitar a presencias necesarias, referentes del feminismo. Y a veces nos damos otro lujo más, que es un plus, que es poder conversar con amigas, y en este caso le doy la bienvenida a mi querida amiga Carolina Donari, licenciada en filosofía, docente de la Universidad del Sur, para poder abrir preguntas y reflexionar acerca de qué es esto, qué es la filosofía, el pensamiento filosófico, está cerca, está lejos. Así que bueno, bienvenida, querida Caro, a Aguar la Fiesta. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, Caro. Hola, Caro. Acá estamos. Muchas gracias. Como ridículas con estos micrófonos. Y un estudio acá en una casita con una mesa y muchos cables. Así que lo daremos todo, como siempre, acá en esta, recién dice Juliana, en esta luna llena de Piscis que a ella le está cayendo bien. Me está cayendo bien, ¿qué decirles? Bueno, yo tengo ascendente en Piscis, así que no sé, estoy viendo Estás en tu salsa entonces. Yo que soy pura tierra me está cayendo como el orto, me parece, pero bueno, voy a sobrevivir. Claro, estuvimos pensando preguntas, algunos ejes para conversar con vos, y hay una pregunta que hace Sara Med en su libro, nosotras lo tenemos también en apertura, que tiene que ver con ¿dónde te encontró el feminismo? O ¿dónde encontraste el feminismo? O ¿de quién te vino el feminismo? Y en este caso trasladamos esa misma pregunta para hablar sobre la filosofía. Así que la primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿dónde encontraste la filosofía o dónde te encontró la filosofía? Mira, es una re buena pregunta y de hecho es una pregunta sobre la que estuve reflexionando un montón, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Y este tiempo que nos dio de tener, digamos, un poco más de tiempo para dialogar con nosotros mismos, ¿no? De que se pusiera un poco en pausa el mundo, y esto tiene que ver con algo que hablaban antes, ¿no? De esta imagen del filósofo como alguien que, digamos, que está al pedo, pero que justamente tiene mucho que ver con el quehacer filosófico, ¿no? Es esta famosa cuestión del ocio, del tiempo que es necesario justamente para demorarse en el pensamiento, que implica justamente digamos, una suspensión de la cotidianidad en la que estamos todo el tiempo inmersos, ¿no? Y que nos reclama una atención constante hacia, digamos, el mundo de la vida, que justamente, digamos, nos aleja un poco de esa posibilidad de reflexionar. Y bueno, en relación con esta pregunta, justamente a mí me pasó que me empecé a replantear un montón de cuestiones acerca de la filosofía, porque empecé a sentir que, digamos, que estaba un poco disociada, ¿no? Con respecto a esa experiencia, esa primera experiencia de acercamiento a la filosofía que me llevó a decidir dedicarme profesionalmente, podríamos decir, a la filosofía. Y justamente lo que encontré en ese proceso de introspección fue digamos, este recuerdo de una cierta experiencia que tiene que ver con lo estético,
con el descubrimiento justamente de ese placer que viene asociado en mi caso fue con la literatura, con la poesía, o sea, con la lectura, pero digo, no solo en el goce estético, en el goce de lo bello, sino la sensación, ¿no? Una intuición de algo que te conmueve al punto de hacerte preguntar por la verdad de eso que está aconteciendo en esa experiencia estética, ¿no? Es como que ese impacto de lo bello para mí me llevó a pensar no solamente, digamos, en ese placer del regocijo estético, sino justamente en qué es lo que está pasando ahí que me está afectando a mí de esta manera, qué es lo que acontece ahí en la obra de arte que a mí me impacta de esta manera en mi vida. Y me parece que justamente pasa por ahí, ¿no? Un poco mi acercamiento con la filosofía tiene que ver con una cuestión muy experiencial, no con una cuestión teórica de seducción de argumentos y de la cuestión más racional, que sí considero que está siempre en la filosofía, pero en mi caso justamente ese impacto tuvo que ver con una cuestión más relacionada con la sensibilidad, con esta experiencia, que es una experiencia justamente, sí, estética y relacionada con lo sensible. Tal vez poco valorada también, ¿no? Esa fuente del conocimiento a veces. Recuerdo mis primeras clases de filosofía y decía, bueno, ¿cómo se acerca? Un profesor decía, bueno, ¿cómo se acerca a la filosofía? Y decía, bueno, podemos pensar en el asombro, en que dudamos sobre algo, pero también sobre situaciones límites, ¿no? Entonces recién estábamos hablando, bueno, de que en esto que nos encuentra la filosofía no necesariamente tiene que ver con una cuestión académica, como vos decías, ¿no? Sino, tal vez a mí me pasó ese caminito que vos hacés ahí del encuentro con la poesía, como algo que hizo la apertura. Bueno, tal vez nosotras la tuvimos en otras instancias de nuestra vida y está bueno como recordar, ¿no? El recuerdo también tiene que ver con la filosofía y bueno, y encontrar dónde qué le permitió pensar en otras situaciones que estén un poco más allá. ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Qué es esto que estoy viviendo? Que de golpe porrazo hace que piense sobre otras situaciones de la vida. Que es lo que también eso, como poder llevar el ejercicio capaz, pienso en nuestro presente, de qué en nuestro cotidiano nos topamos, nos encontramos, que nos hace pensar un poco por demás de la situación que está aconteciendo, como para pensarlo en estos días. Es que sí. Luna en Piscis. Sí, tal cual. No, es que me parece que dijiste una palabra que es clave, que es aconteciendo, ¿no? O sea, justamente creo que digamos, sea cual sea la situación que te descoloca, que genera esa desgarradura, ¿no? En el sentido, en lo que asumimos como el sentido de las cosas y te motiva a reflexionar, por donde arranque esa reflexión, ¿no? Que va a tener que ver justamente con ese acontecimiento. Justamente es esa noción misma de acontecimiento como lo disruptivo, como lo que no podemos prever, lo que no se deja domar, lo que no se deja clasificar por las categorías de las que ya disponemos, la que nos motiva justamente a digamos, cuestionar, pero no cuestionar en un sentido de un ejercicio crítico, académico o incluso puramente racional, sino que justamente es un cuestionamiento que tiene que ver con tratar de entender eso que nos está afectando a un nivel experiencial, o sea, a un nivel digamos, que involucra toda nuestra existencia. O sea, pensar nuestra existencia no solamente en términos mentales, cognitivos, sino justamente también a partir de la corporalidad, la sensibilidad, ¿no? Es esta cosa, ¿no? De encontrarse con un límite, justamente, en este dominio de la cotidianidad que nos impulsa no nos impulsa, sino que no nos deja otra opción más que, digamos, cuestionar o reflexionar acerca de eso que está pasando, porque justamente lo que se detiene es ese sentido que asumimos como dado, y que no es que asumimos como dado por una cuestión de distracción, sino que tiene que ver justamente con la necesidad de sostenernos en la existencia, ¿no? Que implica también esta dimensión de convivir socialmente,
digamos, de trabajar fundamentalmente, ¿sí? Bueno, y ahí podemos cuestionar un montón acerca del mundo del trabajo, ¿no? Y cómo nos disocia y nos aliena. No solo el mundo del trabajo, además, ¿no? Bueno, qué sé yo, también todas las relaciones, los vínculos sociales que establecemos, por citar algunas cosas nada más. Pero bueno, digo, no es que la filosofía viene a salvar, digamos, una existencia que está por fuera, digamos, de la autenticidad, de lo que es, digamos, de lo que deberíamos ser, sino que justamente es algo que no podemos evitar cuando esa existencia cotidiana entra en crisis o en conflicto, ¿sí? Sí, algo de eso lo reflejamos recién con el cuento, ¿no? Esa apertura que se abre, ese pensamiento que se abre y que queda ahí, no se resuelve, ¿no? Porque justamente no hay palabras, no hay sentires, no hay algo de lo real para poder confirmar ese hecho o para poder analizarlo o transitarlo, ¿no? Y dentro de estas preguntas que estábamos pensando para conversar con vos, Caro, era, bueno, si nadie está como asociado, cercano a hablar acerca del pensamiento filosófico o la filosofía, si vos tuvieras que pensar así para explicar a alguien, tipo, no sé, pienso en algunas clases, ¿no? De las escuelas donde estuvimos ahí en los secundarios haciendo observaciones, qué sé yo, como... O tal vez con nuestras propias amistades, cuando nosotros estábamos en una estudiando filosofía y todo nos parecía maravilloso, y teníamos que comentar qué era la filosofía. Bueno, para vos, cuando hablamos de filosofía, ¿de qué hablamos, Caro? ¿O hablamos de filosofía o de pensamiento filosófico? Es que yo, si tuviera que explicarle a alguien qué es la filosofía, en realidad creo que lo que haría es escuchar lo que el otro tiene para decir, porque me parece que la filosofía tiene que ver con eso, ¿no? No sé, hay algo que, no sé, que me vengo cuestionando bastante últimamente, que es esta idea, a partir, ¿no?, de esta mayor divulgación de la filosofía y este acercamiento de las teorías filosóficas, digamos, a partir de, qué sé yo, de articulaciones, ¿no?, que tienen que ver con un acercamiento al lenguaje popular, teorías filosóficas. Esta cosa que está todo el tiempo en el aire de que hay que bajar la filosofía al mundo de la calle o al mundo de la vida, a la cotidianidad de la gente. Y para mí, en realidad, la filosofía nace digamos, del camino inverso, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos filosofando porque todo el tiempo tenemos un posicionamiento filosófico acerca de la vida, aunque no lo tematicemos. Y justamente para mí la filosofía tiene que ver con un diálogo, con una apertura, ¿sí?, a escuchar lo que el otro tiene para decir, en donde, digamos, si se da esa apertura, se empieza como a articular un sentido, ¿sí?, a partir de eso que el otro experimenta, ¿sí?, como su cotidianidad, como su vida, en donde ya hay una reflexión filosófica, aunque esa reflexión filosófica no esté expresada, no esté tematizada o explicitada. Y en ese sentido a mí me gusta pensar la filosofía, vieron que siempre se dice, ¿no?, que la filosofía tiene que ver, o sea, a partir de la etimología tiene que ver con el amor a la filosofía. Pero filos es un tipo de amor que en realidad está relacionado con la filia, que es la amistad. Entonces yo siempre pienso que la filosofía también tiene que ver justamente con una sabiduría que viene dada a partir de ese vínculo de amistad, de esa, digamos, confianza que se tiene que dar para que se genere ese diálogo en el que el otro se anime a, digamos, a expresar estas cuestiones o a indagar en sí mismo estas cuestiones a partir del diálogo. Y para mí, digamos, la filosofía tiene que ver con eso justamente, y el filósofo en ese sentido, o sea, es muy socrático esto que voy a decir, no es más que alguien que te ayuda a transitar ese camino, pero que en realidad tampoco sabe bien a dónde lleva ese camino. Y me gusta mucho una idea de Heidegger, que es la de la filosofía como abrir huellas, abrir caminos que no llevan a ninguna parte, porque lo importante justamente es el camino transitado, es lo que se aprende en ese camino, ¿sí? Por más que ese camino no tenga un destino final, no tenga un propósito. Hay algo ahí en ese ejercicio de caminar que permite un descubrimiento
por más que no se sepa a dónde se está llegando, porque en realidad nunca se sabe a dónde lleva el camino, si es un camino que nunca se ha transitado, ¿no? Sí, también pienso en esto de la inmediatez y de las respuestas capitalistas, ¿no? Que bueno, que me lleven a un lugar de llegada, que sean útil, que tengan estas respuestas así como, y si se pueden ver mejor, y si se pueden observar mejor, y si se pueden tocar mejor, ¿no? Y bueno, y en esto el pensamiento filosófico aparece como extraño en algún punto, ¿no? Como lejano, como lejos, incluso cuando estábamos produciendo el programa, bueno, como si yo también tuviera que dar una definición de filosofía, no sabría cómo darla, ¿no? Sino como, no, o sea, como me hacían preguntas las chicas y era como, no, eso no sé, eso tenés que hacer tu propia experiencia. Elige tu propia Tal cual. aventura. Y ni hablar si estudiaste filosofía, porque también tiene que ver con, digamos, esta cosa de cada maestrito con su librito, ¿no? O sea, hay una definición de filosofía por cada filósofo, podríamos decir, un posicionamiento filosófico con respecto a la existencia, con respecto al mundo, pero creo que justamente, o sea, que está bueno esto que decís, ¿no, Gris? De hacer la experiencia, pensando que hacer la experiencia filosófica no tiene que ver necesariamente con leer textos de filosofía, sino justamente con esto que hablábamos antes, ¿no? De este cuestionamiento, esta apertura a, digamos, todo el tiempo estamos atravesados por acontecimientos, ¿sí? Más o menos disruptivos, impactantes, pero justamente creo que la filosofía tiene que ver con una disposición, que es ante todo una disposición afectiva con respecto al mundo, no puramente mental, que tiene que ver justamente con permitirse ese ser impactado por el mundo, no clausurarse ante esa posibilidad de que acontezcan cosas nuevas, cosas distintas. Y eso, digo, va más allá de cualquier teoría filosófica, que después obviamente, o sea, si uno encuentra ahí, digamos, algo que le intriga, que le interesa explorar, bienvenido sea, ¿no? Estudiar la historia de la filosofía, porque esa historia de la filosofía también es la historia de lo que somos ahora. Lamentablemente, a veces. A veces sí, ¿no? pero inevitablemente también es lo que hay. Claro, es lo que hay, sí. Es lo que hay, bueno, o sea, ese es el punto, ¿no? O sea, claro. Vieron que ahora está muy de moda todo el tema de la deconstrucción, ¿no? Y de la cuestión más crítica con respecto a nuestro presente, pero yo siempre pienso esto, ¿no? O sea, uno tampoco puede desconocer que somos eso. La otra vez con un amigo hablábamos de esto, ¿no? De una metáfora para pensarla. Estábamos explicándole a alguien que no era de filosofía, que es la deconstrucción, y mi amigo dijo que era como, digamos, desarmar una casa y volver a armarla, y yo le decía, bueno, sí, pero con los mismos ladrillos que ya teníamos, porque, digamos, uno no se puede sacar de encima esto que nos trajo hasta acá, que nos hizo ser lo que somos, ¿no? O sea, podemos ser críticos y tratar de modificarlos, pero también reconocer que somos eso es parte de esa capacidad de cambiar ese estado de cosas. Sí, porque si no también ahí pienso toda la teoría de pensar la deconstrucción desde la cuestión cancelatoria, de que todo lo que fui que está mal ya está, lo cancelo, lo tiro, lo borro, lo elimino, para conseguir algo nuevo, ¿no? Como una mirada muy capitalista también del tirar y de la novedad, ¿no? Y no de pensar la transformación de última y el proceso de transformación, este camino que decías. Claro, tal cual. De hecho, yo diría que eso es como tapar el síntoma, nada más, y esperar a que explote de nuevo. Y de hecho siempre va a explotar de nuevo, ¿no? Porque también creo que otra idea que hay que trabajar es que no es que cuando uno deconstruye lo que viene nuevo es de una vez y para siempre. O sea, la realidad y lo que somos, o sea, y la forma en que nos impacta lo real, ¿no? Pongámosle ese término, lo que está ahí afuera de nosotros, o el mundo, qué sé yo, está deviniendo y está cambiando permanentemente, y por lo tanto cualquier categoría que elaboremos va a ser una categoría provisoria. Y, digamos, la forma en que nos relacionamos con el mundo y la forma en que ese mundo se transforma nos va exigiendo permanentemente que elaboremos nuevas categorías de interpretación, y que en última instancia no son solo categorías de interpretación, sino que van forjando también modos de existencia. Y sí, de conductas y todo. Hoy nosotros también pensábamos en esto del tiempo, ¿no?
de cómo se constituye la idea del tiempo, qué es el tiempo. Vuelvo al cuento, ¿no? En 10 segundos, ¿cómo alguien puede pensar tanta cantidad de cosas? ¿No? Bueno, el tiempo también es relativo, depende, está afectado, digamos, ¿no? Y en este tiempo de clima político y social, uno de los memes que más me gustó que estuvieron dando vueltas en esta semana era: hay un chabón que viajó al pasado que quiere cambiar las cosas y cada vez que las cambia y las hace peor, ¿no? No, esto de construir esto de vuelta con cuestiones nuevas cuando ya están, ¿no? Y en esto creo que el feminismo tiene como esa cuestión de decir, bueno, venimos de acá, ¿no? Eso no lo vamos a poder borrar. Eso venimos de acá, estamos sujetadas en algún punto a esto, sujetades. Lo que tenemos que discernir es que venimos de acá, ¿no? Porque hay otros pensamientos que seguimos como una cuestión de que todo nuevo o estamos en una cuestión más de esto de la linealidad del tiempo, de que en algún momento va a pasar. Me acuerdo el año pasado, en plena pandemia, vamos a devenir, porque además hablaban de la palabra devenir, que es tan fuerte, digamos, para la filosofía. Vamos a devenir mejores. Bueno, la verdad es que no. No. Y esta pandemia nos ha llevado a lugares en donde, bueno, las perspectivas de muchas personas cambiaron, los tiempos, la materialidad se transformó en algún punto, ¿no? Así que tal no cual. sé si mis compañeros, sí, tienen algo para preguntarte, pero sí, nosotras en esto de pensar, bueno, ¿qué es lo que es necesario reflexionar o pensar en este tiempo? Lo podemos ir conversando entre las 4, me parece, 5, ¿no? Como que eso, bueno, ¿qué es necesario pensar en este tiempo, Caro, para vos, que sos una... Y para mí, una de las cosas que tenemos que pensar, y que está relacionado con algo que hablaban antes ustedes, es esta cuestión, ¿no? de la mirada sobre la sensibilidad, sobre la intuición, que siempre se asoció a lo femenino como algo degradado con respecto a la racionalidad masculina, ¿sí? Que es la que nos permite avanzar en el conocimiento. Y me parece que hay que pensarlo no solamente en su valor propio, ¿no? A partir de esta cuestión del afecto, de la sensibilidad, de la intuición, sino justamente en la articulación. O sea, pensar una racionalidad ampliada que justamente se articula con esta sensibilidad, porque es eso lo que, digamos, nos constituye en tanto estamos arrojados al mundo. O sea, nuestra existencia no es la existencia de una mente aislada, ¿sí? Que flota en el espacio, sino que es justamente una mente, digamos, no una mente encarnada. Nuestro cuerpo es nuestra mente al mismo tiempo, y nuestra racionalidad también es nuestra intuición y nuestra capacidad de ser afectados y de afectar también, no solo a los demás, sino al propio mundo. Y creo que eso es una cuestión que, digamos, que se viene trabajando en filosofía, pero que me parece que está bueno reflexionarla, digamos, llevar esa reflexión a un ámbito de discusión más amplio que el de la cuestión meramente académica. Pensaba en todos los filósofos, no voy a decir, porque la verdad que eran pocas. Bueno, creo Virginia Cano fue una de quienes más estuvo presente en todo este tiempo de la pandemia. Bueno, ¿no? Con destinos posibles, ¿no? Leías notas todos los días, bueno, el filósofo tal dice que va a pasar esto, el filósofo tal. De golpe y porrazo, hay momentos... aparecen como los filósofos como predictores de futuro, se les buscaba en ellos como esa respuesta a la incertidumbre, ¿no? Al principio de la pandemia. Como si hubiera una respuesta ahí, ¿no? Como si hubiera una respuesta material y una respuesta de decir, bueno, ahora viene por acá, entonces lo que hay que hacer es esto, ¿no? Como, bueno, cada vez que alguien leía alguna reflexión filosófica no tenía nada que ver con eso, estaba mucho más alejado de eso y era como, bueno, váyanse a dormir de vuelta, o sea, como no han servido para nada en este tiempo. Una vez que se les convoca para algo.
Y como si el acontecimiento, y creo que toda la cuestión de la pandemia justamente, digamos, encaja perfecto en la definición de acontecimiento, tuviera un sentido unívoco además, ¿no? O sea, cuando justamente lo propio del acontecimiento es esta cuestión de romper todo sentido y no saber para dónde va a disparar la cosa. Y justamente también tiene que ver, digamos, las filosofías del acontecimiento tienen que ver con salir de esa lógica dicotómica de la que también hablaban ustedes antes, o binaria, para entender, digamos, que digamos, lo real, la existencia, tiene que ver justamente con un cruce donde no hay un punto nodal, y entonces, digamos, hay una serie de ramificaciones que, digamos, que se van a expandir en múltiples direcciones. Entonces, esta cosa de decir la pandemia va a salir bien, va a salir mal, creo que justamente tiene que ver con volver a esa dicotomía o esa lógica binaria. No, nos estamos yendo de guión completamente, pero pienso que bueno, pero la filosofía es eso. Así globales que tuvimos, así como que dieron una impronta a la reflexión, tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubieron a partir de ahí una cantidad de autoras, pensadoras, filósofos, sociólogos, psicólogos que dijeron, bueno, nos pasó esto y a partir de esto tenemos que pensar esto, ¿no? Yo no veo la misma situación con respecto a la pandemia, ¿no? Porque también creo que hay algo del sujeto o del sujeto pensante o de que piensa, también se fue difuminando en algún punto, ¿no? Ya como las autoridades también o las presencias, las referencias se fueron como difuminando. Y el año pasado hablaba con una amiga, estábamos hablando por Zoom, obviamente, no vive en Bahía Blanca, y le digo, che, ¿vos cómo estás? ¿Y cómo puedo? Y sí, qué bajón, qué sé yo. Y en ese momento andaba su niña de 4 años dando vuelta por la casa, y le digo, ¿y a Luisa qué le pasa? Lo mismo que nos pasa a nosotras. Entonces también, por lo menos a mí, en este tiempo me permitió poder ver a otros sujetos, ¿no? Como, bueno, ¿qué estarán pensando las niñeces, Caro, en este tiempo? Y bueno, no sé, vos tenés ahí como una relación con tu sobrina que también nos tira algunas datas de pensar las niñeces. Nosotras les queremos dar también un espacio en este programa y también hemos hecho un espacio sobre las infancias, que bueno, que a veces hay que escuchar no tanto a varones, ¿no? Y sino también estar más atentas a otras presencias que también nos dicen cosas de lo que está pasando. No sé si... Uy, a ver, ¿qué digo de mi sobrina? Mi sobrina es una genia, o sea, a mí me hace filosofar como loca. Pero, a ver, sí, con relación a la pandemia, yo creo que, bueno, por ejemplo, algo que le está pasando, por ejemplo, es que desde que volvió la presencialidad en las escuelas, la presencialidad plena, me dice que le cuesta mucho concentrarse porque le molesta mucho el ruido, y yo pensaba esto, ¿no? O sea, como algo que es lo habitual y a lo que estamos totalmente acostumbrados, como el entorno escolar, de repente, ante esa modificación, cambia toda la percepción de ese niño con respecto a ese ámbito que es propio de su inserción social. Ahí justamente también está esa cuestión de disociación. Igual yo pienso que justamente los niños son filósofos, o sea, yo creo que ahí, o sea, justamente esta cuestión de que todos somos filósofos, filósofes, se expresa justamente en la mirada despojada de prejuicio de la niñez, que justamente se va cargando de prejuicios a partir de toda esa cuestión de institucionalización, de inserción en una sociedad que los va, digamos, va comprimiendo esa ingenuidad hasta, digamos, el punto en que se clausura esa mirada ingenua, podríamos decir. Y yo en ese sentido siempre pienso que el filósofo, igual que el artista, es alguien a quien se le permite seguir siendo niño, seguir jugando y explorando sin ese prejuicio de que lo que está haciendo es ridículo. Porque, digamos, socialmente se legitima esa actividad que a otra gente no se le permite. Y eso también tiene que ver, ¿no?, con esa capacidad de explorar la propia existencia, de cuestionar la propia existencia en cada uno de nosotros. Bueno, nos quedan ahí como poquitos minutitos del Zoom. No sé si alguna de mis compas
quiere, están así como en una. Como muy pensando cosas. No, yo me quedé pensando en esto de cómo desde la filosofía, o sea, cómo se habita la incomodidad también, digamos, ¿no? En el sentido de cómo se habita también la incertidumbre, cómo no se encuentran respuestas, si se quiere, digamos, ¿no? Porque, digamos, en esto que decías recién, Gris, como bueno, en algún momento se buscan a pensadores, pensadoras, bla, para explicar, para comprender, para entender la realidad de otra manera, y de repente, bueno, también como nos pone el desafío de cómo evitar esa incomodidad de que no existe, digamos, o sea, de que no existe todo eso, digamos, ¿no? Como eso me queda pensando, incluso en términos, digamos, capitalistas, ¿no? Porque estamos como aprendidos, digamos, a vivir desde pensando una vida productiva, pensando una vida con utilidades, con haceres que sirven para, con ¿no? tiempos, con tiempos determinados, ¿no? Sistematizado, etcétera. Entonces, como en este mundo actual, digamos, en esta sociedad actual, cómo pueden convivir, digamos, ¿no? Esta secuencia, digamos, de la filosofía, el capitalismo, bla, como todo eso junto y como, bueno, todo esto que recién decía Caro, que se desnota, digamos, ¿no? Como después de cargar de miles de prejuicios en términos de socialmente cómo uno va aprendiendo y viviendo y transitando la vida, bueno, cada vez esos baches de pensar en términos filosóficos, yo pensaba esto de, uy, claro, sí, yo capaz cuando tenía mis amigos, y hablabas de esto de lo filial, de las amistades y demás, como, bueno, se me remitió el recuerdo de estar con mis amigues charlando, tomando un mate y estando tiradas en la plaza, charlando de la vida y filosofando, ¿no? Y de repente, bueno, capaz en la actualidad, no sé cuánto tiempo tengo, ¿no? Porque eso también en el medio de la vida seguramente me hago un montón de preguntas o lo que fuera, porque entiendo y estoy de acuerdo, digamos, que tenemos preguntas filosóficas todos, pero bueno, ahora, ¿qué es lo que yo puedo... Si yo puedo realmente comprenderlas como preguntas filosóficas o como parte de vivir una parte de mi vida filosófica y cómo la transito o cómo le doy lugar o cómo eso no te lo vamos a contestar. Todo eso me generaba preguntas en esta conversación, ¿no? Como esa es algo que no se puede. Mirá, a mí, Fer, esto que decís también me hace pensar en lo que me pasa a mí en el ejercicio profesional de la filosofía. No sé si a todo el mundo le pasa, o sea, yo algo que noto es que, digamos, en toda la cuestión académica también hay una tendencia a elaborar los posicionamientos filosóficos que uno pueda tener a partir de una matriz que es impuesta desde el ámbito de las disciplinas científicas y que nos, digamos, nos impone a nosotros un sistema, a acoplarnos a un sistema de productividad que justamente creo que va bastante en contra de ese detenimiento, de esa demora que exige el ejercicio de la filosofía y se termina convirtiendo más que nada en una tarea exegética, ¿no? De interpretación de textos de otros filósofos y no queda un espacio para poder, digamos, indagar justamente en nuestro posicionamiento personal con respecto a la filosofía. Entonces creo que es algo, digamos, que reentiendo lo que decís, porque justamente es lo que me pasa a mí, y esto tiene que ver con lo que decía al principio, de haberme empezado a replantear, ¿no? Cuál era mi vínculo con la filosofía cuando empezó la pandemia, justamente ante ese detenimiento del mundo obligado. Apareció ahí ese quiebre, ¿no? O sea, ¿me gusta esto que estoy haciendo? ¿No me gusta? ¿Esto era lo que yo quería? O sea, hasta en un momento me llegué a plantear si no me había equivocado de carrera y nada, o sea, bueno, después me di cuenta de que no. Qué bueno. Porque creo, además no sé. eso de estar por el afuera del borde, ¿no? De lo borde, podemos decir de lo borde, pero también del borde o cerca de los límites. También hace que una no pueda decidir, ¿no? No es que decís, no, yo ahora que estoy en 5º año voy a hacer esto. No, porque ya está configurada desde el momento que entraste a la academia y te acontece, voy a decir, ideas que parecen que son tuyas, pero que no lo son, ¿no? Y cuando empecé, yo totalmente lo que pensaba. Claro. Esto no, nosotros no venimos así. No, tal cual, bueno. tal cual. Bueno, amiga, me voy a ir despidiendo diciendo algo, esto del copiar y pegar, que muchas veces es muy fácil y en otros momentos es necesario. Nosotras muchas veces
nos preguntamos cómo nos hicimos feministas y llegamos a las respuestas por nuestras propias vidas. Y en esto también pienso a ver cómo nos hicimos filósofas, porque yo me entiendo también parte de ese pensar y reflexionar, y también tiene que ver con nuestras propias vidas. Así que gracias por estar, gracias por este espacio y los espacios que nos damos siempre para justamente reflexionar y filosofar acerca de nuestras vidas. Qué bueno tenernos cerca, también pienso en esto, ¿no? De este tiempo, algo que encontramos es que, bueno, qué bueno tener amigas que hacen que este mundo sea un poco menos feo. Sí, comparto totalmente y bueno, chicas, les agradezco un montón la invitación y la confianza en lo que podía llegar a decir. Y nada, comparto también totalmente las palabras de Gris. Me parece que justamente hablando de la afectividad y la sensibilidad, justamente los afectos, las amigas tienen un montón que ver con poder justamente hacerle frente a esa existencia cotidiana que nos va chupando todo el tiempo y nada, permitirnos esos espacios de encuentro y reflexión, un poco le dan sentido también, ¿no? A la existencia. Gracias. Chao, chicas. Adiós. Adiós, gracias. Nos vamos escuchando Lobo de Rosario Blefari. Dentro de mis pensamientos, en mis dominios, sé que siempre está ahí. Detrás de un árbol, debajo del pasto y en la obra suspendida, está suelto, me ocupa, vive de mí. Y yo también vivo de él, no salgo a pasear, no quiero comer. Está durmiendo ahora por un rato, pero en cualquier momento su aullido y su lamido me despertarán. Sé que me ignoran, como el aire se puede ignorar. No sabe que soy su ambiente natural. Pero sin verlo, su aliento de lobo lo puedo sentir. Rondando elegante todas mis ideas, vive y me deja vivir. Dicen que nació en este lugar, sin elegir y por casualidad. Quizás crea que es todo lo que hay, como el universo, nuestra eternidad. Lobo suelto, lobo sin collar. Lobo suelto, lobo sin collar. Y yo también vivo de él, no salgo a pasear, no quiero comer. Está durmiendo ahora por un rato, pero en cualquier momento su aullido y su lamido me despertarán. Sé que me ignora, como el aire se puede ignorar. No sabe que soy su ambiente natural. Pero sin verlo, su aliento de lobo lo puedo sentir. Rondando elegante todas mis ideas, vive y me deja vivir. Dicen que nació en este lugar, sin elegir y por casualidad. Quizás crea que es todo lo que hay, como el universo, nuestra eternidad. Nuestra eternidad. Lobo suelto, lobo sin collar. Lobo suelto, lobo sin collar. Vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa.
Ser feminista puede ser como vivir en otro mundo, aunque estés sentada a la misma mesa. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle. 87.9 MHz. Hola, ahí estamos. Este momento lo dimos para el pensar, la apertura. No fue que nos equivocamos. Para nada, porque Este el momento error del silencio, abre. porque a veces el silencio sirve para pensar. Como los Nos errores. estamos yendo y tarde porque los términos y los tiempos que nos proponen no nos alcanzan nunca. Y en esto de la propuesta es no queremos relegar el espacio del pensamiento solo al plano intelectual y masculino. Sí. Queremos también ser parte de eso, ¿no? Sí. Para eso necesitamos hacernos preguntas necesarias para este tiempo, para pensar nuestras existencias. Y en eso reformulamos algunas preguntas. Más allá de pensar quiénes somos, qué hacemos acá, queremos preguntarnos qué queremos ser. Y en esto necesitamos construir algunas nuevas categorías sin tirar por la borda todo esto que decíamos hoy, sino como, bueno, cómo reconstruimos todo esto, este lugar de donde venimos, y cómo nos damos espacios para crear nuevas palabras, para crear nuestras existencias. Pensamos que la credibilidad no puede ser tipo a nuestro tiempo y una cuestión voluntaria, y nos creemos lo que más nos conviene para sostener la idea de que queremos tener del mundo. Tampoco es que hay un truco divino que nos diga, bueno, cuál es la teoría correcta y necesaria para dialogar, para estar y habitarnos en este mundo, pero sí algo que nos invitaba Carolina también en nuestra entrevista es el diálogo de empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que nos inquieta? Para generar grietas y escucharnos mutuamente para reconstruir una noción de realismo que nos proponga mejores formas, y en esas formas también otras formas, ¿no? Que pueden ser también más divertidas, ¿no? No esta solemnidad de la academia y de la Grecia, ¿no? Una cuestión con respecto a esto. Si la filosofía no se asienta en el plano político, también se vuelve un poco polvo, ¿no? Entonces también, bueno, ¿cómo lo hacemos parte de nuestra vida cotidiana, de nuestras normas y nuestras costumbres, afectividades y maneras de vivir? Les invitamos a que hoy se hagan preguntas también, o que si no se las pueden hacer, que se den el tiempo para hacerlos, porque desde la fragilidad y la incertidumbre necesitamos pensar también, animarnos desde los feminismos a la incertidumbre, también a la escucha, a no inventar diagnósticos basados en nuestra propia ansiedad del acontecimiento. No sabemos qué va a pasar. Entonces, bueno, dejemos que eso fluya y poder apelar a decir, bueno, nosotras hacemos esto porque podemos y porque queremos y porque tenemos ganas y tenemos la voluntad de hacerlo también. Suspendemos algunas certezas y damos fuero a este espacio para pensar. Así que, bienvenidas a este espacio del pensamiento, a generarse nuevos espacios con otras y en modo individual y colectivo también, que es súper necesario. Va, bien, estamos haciendo acá como Bueno, las cuestiones que vamos haciendo con respecto a la técnica nueva, tenemos una mini consola acá en la mesita, y que a veces uno de los botoncitos se baja solo. Sí, qué miedo. Bien, vamos al kit de supervivencia. ¿No lo presentamos si vamos de una o lo presentamos? Porque ya saben lo que es el kit de supervivencia, se supone, loco. Bueno, arrancamos con el libro de Virginia Cano, Nadie viene sin un mundo, que bueno, básicamente son algunos ensayos que están coordinados por Virginia Cano. Trae la palabra, la amistad, la filosofía, se habla también de sexualidades, de dietas, militancias, plataformas audiovisuales, docencias, de activismos y redes sociales. Todos los autores han escrito estos textos para dejar testimonio del temblor que puso en jaque la tiranía de la norma injusta y para reinventar la feliz aventura de lo posible. Esto es ¿cómo se le dice el coso de atrás del libro? ¿Sumen? No. El resumen. Sí. No, se le dice de otra manera. Tiene un nombre Bueno. específico. No me lo sé, boludo. Desaprobada.
Seguimos con otra película, Interestelar. Si no la vieron, vayan, corran ya a verla. Una película de ciencia ficción, pensada como la mayoría de las películas de ciencia ficción en un futuro distópico. Y siempre es que la humanidad está luchando contra algo, ¿vieron? Que siempre es como hay algún límite que se pone ahí. Bueno, esta película está súper bien, vayan a verla. Hay algo de la libertad que se juega en esa película. También una de las preguntas que se hace la filosofía es acerca de la libertad, si somos libres o no. Así que bienvenidos a un viaje interestelar hermoso. Bien, tenemos también una peli, la película de Hannah Arendt y La banalidad del mal. Es una peli del 2012 donde básicamente trata sobre la historia o una parte de la historia de esta filósofa que era judía, alemana, teórica política, y se centra en un momento de su vida determinado donde ella atiende, documenta, atestigua, reflexiona y analiza el juicio del ex nazi Adolf Eichmann. Nunca podremos hablar bien en alemán. Pero bueno, sí, ella hace una cobertura de ese juicio y bueno, a partir de ahí llega a una de las grandes reflexiones que nos ha dejado esta enorme filósofa. Les recomendamos la consulten, la vean, la piensen, la vean más de una vez también y se queden pensando preguntas. Otra recomendación es un libro, Escupamos sobre Hegel. Dice la autora, la civilización nos ha definido como inferiores. La iglesia nos ha llamado sexo. El psicoanálisis nos ha traicionado. El marxismo nos ha vendido una revolución hipotética. Exigimos referencias de los milenios de pensamiento filosófico durante los cuales se ha teorizado sobre la inferioridad de la mujer. Bueno, les invitamos a esta reedición del libro de Carla Conci, editado por Tinta Limón en Argentina, y con prólogo de Beatriz Aguilar y Verónica Gago. Un viaje hermoso para pensar algunas críticas que le hacía el pensamiento filosófico feminista en esa época, en los 70, al pensamiento occidental. Bueno, seguimos con las pelis y en este caso nos toca una peli de ciencia ficción. ¿Tu película preferida, podemos decir? Mi película favorita se llama Matrix. La vi a los 14 años, me voló el cerebro, porque aparte ya venía pensando cosas medias relacionadas y Matrix como es cierto todo lo que pensaba. ¿Viste? Una consecuencia así. Nada, quien no la haya visto la tiene que ir a ver ya. No tengo que comentarla ni siquiera, mira. Se estrena dentro de poco el episodio 4 de Matrix. Así que se tienen que poner al día. Son 3 episodios, son 3 partes hasta ahora. Como dice Gris, se viene la 4ª. Básicamente Matrix, para quienes no la conocen en nada y la tienen que ir a ver ahora, trata de los seres humanos, guerra con las máquinas ganan un poco, esclavizan a los seres humanos tomando su energía, metiéndola a través de la Matrix, que es como una realidad virtual, y vas descubriendo qué es lo real y qué es lo que no, y esas son las preguntas que van basando en toda la película, ¿no? Así que bueno, eso es básicamente lo que sucede en la película, hay que ir a verlo. Lo complejo es que no sabemos si es verdad. Se ponían... Otra lo real lo hace tu mente, dice Marcel. Mis compañeras me miran como diciendo, esta la viste vos, decilo vos. Bueno, voy a recomendar una serie que se llama Evangelion, que es una serie anime. Si no la vieron, estén preparados para verles, porque no es una cuestión que se puede ver en cualquier momento, pero sí habla de algo acerca de cómo se configura una humanidad en un futuro, en un mundo futurista, y bueno, qué es lo que está al alcance de la mano, qué no, bueno, algo para filosofar mucho. Y también tenemos otra, pero es una película de animación japonesa que se llama La chica que saltaba a través del tiempo, esta película de animación japonesa de ciencia ficción que se estrenó en el 2006. Presenta la historia de una joven, Makoto Kono, una estudiante de secundaria, que todo ahí, con los amigos del instituto, está todo tranquilo, pero un día de repente se da cuenta de que puede saltar en el tiempo y puede ir a ciertos lugares de sus pasados, y bueno, de esta manera empieza como a ver cómo utilizar esta habilidad. Ahí también aparece una tía media bruja con la que habla. La cuestión del tiempo ahí en esa peli. Todo. ¿Te lo dijo vos esta amiga?
Esta que sigue la voy a comentar yo, pues no tuve mejor idea que verla ayer. Y bueno, básicamente resignarme a no dormir. Es una peli que se llama The Arrival, La Llegada. Bueno, en esencia, en un mundo donde llegan 12 naves alienígenas a nuestro mundo, a nuestro tiempo, a nuestra Tierra. Y bueno, hay que hacer toda una construcción del lenguaje porque ¿quién carajo se puede comunicar con los alienígenas? Y ahí entra una cosa muy compleja. Lo estoy diciendo como en mis palabras, pero igual me está costando. Porque no se logró entender esa película. No se logró entender. No, bueno, pero sí hay una cuestión ahí con la construcción del lenguaje, con el tiempo, con cuáles son las percepciones que tenemos de la realidad, cómo construimos realidad hacia adelante, cómo construimos realidad hacia atrás. O cómo el lenguaje construye realidades. Exacto. Exactamente, creo que ese es el mensaje de la película. Incluso para mí, una de mis películas favoritas, porque también interpreta una protagonista mujer, ¿no? Dentro de la ciencia ficción también se empezó a dar este lugar para que las intérpretes sean mujeres. Vamos a obviar en la última la recomendación y la vamos a poner en el kit de supervivencia que no está como un mes y medio, pero que en algún momento va a estar, y nos vamos a estar yendo porque son las 22:03. Un programa colmado de información, de sentires, de pensares. No sé, yo las veo todas con de dudas, de incertidumbres, todo. De incertidumbres. De preguntas. Yo me voy pensando más cosas de las que... Bueno, pero eso pasa en todos los... Así terminamos todos los programas. No, pero ahora tengo menos respuestas. En la otra, si leo un libro encuentro una respuesta y acá es como no hay nada, ¿no? Acá la respuesta es evitar la incertidumbre, Regio Macano. Y sí, también recordar que en este kit de supervivencia están nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro Facebook, Aguar la Fiesta, nos pueden seguir, ahí vamos subiendo contenido, también puedes seguirnos en Spotify, donde vamos subiendo los programas del día a día y en YouTube. Bien, mientras nosotras hoy le aguamos la fiesta al pensamiento filosófico occidental, la semana que viene parece que vamos a estar hablando de cine, que salió la segunda opción más votada y eso lo tenemos que decir. Así es. Y algo con eso tenemos que hacer, por favor. Sí. Entonces, como comprometidas con este espacio de comunicación. Alto programa. El martes que viene se viene un espacio de cine. Vamos a ver qué les proponemos. Yo voy a hacer como hizo Macri después de las legislativas. Si ustedes votan mal, me dejaron movimientos estudiantiles afuera, la votación, no. Yo me puedo levantar enojada hay que bancarse y hacer cualquier cosa. Nos quedamos con la manija de hablar sobre lo que sucedió políticamente esta semana, porque obviamente siempre tenemos algo para decir con respecto a eso. Espero que la semana que viene podamos hacer una reflexión acerca de todo esto, de quién está hablando. Nosotros queremos ser parte de todo eso que se está hablando, queremos decir cosas con respecto a lo que se está hablando, así que bueno, lo haremos en redes sociales en vivo. Bueno, queremos analizar desde Aguar la Fiesta lo que está sucediendo electoralmente. Bueno, ¿quién dice? Capaz en las próximas elecciones nos verán por redes. Eso es una propuesta concreta. Una propuesta. Vamos a ver si tenemos vamos a proponerle a la audiencia a ver si nos acompañaría en una ¿cómo se dice? Una cobertura. Una cobertura de las elecciones 2021. Sí. Y bueno, veremos si Aguar la Fiesta y si la oyentada quiere que Aguar la Fiesta esté cubriendo ese momento político. Bien, bueno, nos vamos a ir escuchando Pájaros de Bomba Estéreo y aprendiendo que el pensar no es un espacio de los varones, que necesitamos pensar, que necesitamos crear nuevas ideas para interpretarnos en este arrojo al mundo, diría mi amiga y querida Carolina Donari. Y en este programa fuimos y seremos, quería que decir, fuimos y seremos, un programa que decía que ¿quién decía eso? ¿Quién decía? Fuimos y seremos, ¿te acordás? Masterchef, esto fue. Claro, fue y será rarísimo. Bueno, fue y será Aguar la Fiesta. Aquí con mis compañeras nos despedimos. Pera Alarcón en la co-conducción y también en la cuestión de los botonistas. Técnica. Juli Montoya siempre trayéndonos ese aire juvenil a este tiempo. Y acá mi compañera siempre a la mano derecha, Julia Loe, gracias por este encuentro. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Así es. Adiós, chao, Griselda. Que tengan buena semana. Adiós.
y si la brisa del mar no puede ver ni tocar, solo sentir, solo dar. No puede ver ni tocar, solo sentir, solo dar. No puede ver ni tocar, solo sentir, solo dar. No puede ver ni tocar, solo sentir, solo dar. ¿Qué es lo que escuchás cuando escuchás la palabra feminismo? ¿Qué imágenes y sonidos aparecen en tu mente? ¿Qué emociones te despierta? Y la que quiera romper que rompa, y la que quiera quemar que queme, y la que no nos estorbe. Aguar la fiesta. Vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa. Aguar la fiesta. Martes, 20 horas. FM de la Calle, 87.9 MHz.